Muy buenos días para todas y todos ustedes, hermanas y hermanos, amigas y amigos que nos visitan, también para nuestros hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan a través de la internet. En el último análisis, yo creo que la raíz de todos los problemas políticos, económicos y sociales de las naciones es la injusticia. La injusticia en cada uno de sus significados y manifestaciones. Por eso la voluntad de Dios es que usted y yo, como hijos suyos, seamos instrumentos de justicia en nuestro paso por este mundo. La invitación de parte del Señor para usted hoy es: sea instrumento de justicia. Para que no se le olvide ni a usted ni a las personas que están a su lado, recuérdeselo por favor. Dígale: hermano, hermana, hoy Dios te invita para que seas instrumento de justicia. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en el libro del profeta Isaías, el capítulo 42, los versículos 1 al 4. Isaías, capítulo 42, versículos 1 al 4. Yo voy a permitirme leer estos versículos en la versión Reina Valera del 60. Usted, por favor, sígame en su propia Biblia o aquí en la pantalla. He aquí mi siervo, dice el Señor, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá, ¿qué cosa? Justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá ¿qué? Justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra ¿qué? Justicia. Y las costas esperarán su ley. Sea instrumento de justicia. Y en este pasaje encontramos entonces, en primer lugar, la descripción del medio a través del cual la justicia podrá ser una realidad en la tierra. ¿Cuál es ese medio? Versículo 1. He aquí mi siervo. ¿Quién es este siervo de Dios? Bueno, literalmente hablando es Israel, el pueblo escogido por Dios de entre los pueblos de la antigüedad para ser su testigo y mensajero. Sin embargo, esta es también una profecía mesiánica. Por tanto, el siervo de Dios al que Isaías se refiere es el Mesías, el Cristo, el Señor Jesucristo. Y este hecho lo confirma el evangelista Mateo al declarar que en Jesús se cumplió esta profecía luego de que sanó al hombre de la mano seca y a todos los que lo seguían en la ciudad de Capernaum. Pero proféticamente hablando, el siervo de Dios hoy es la iglesia en general y cada discípulo de Jesucristo en particular. Ese siervo de Dios es usted. Ese siervo de Dios soy yo. El apóstol Pablo describe a la iglesia como al Israel de Dios. Y el apóstol Pedro nos recuerda: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, hermanos, la iglesia y cada hijo de Dios hemos sido llamados por Él para ser sus siervos, para hacer su voluntad, siendo instrumentos de justicia en nuestro paso por este mundo. Y como instrumento de justicia, siervo de Dios, usted es entonces escogido por Dios. He aquí mi siervo, dice la Biblia, mi escogido. Israel, como siervo de Dios,
fue escogido de entre los pueblos de la antigüedad para ser testigo de Dios a las naciones. Jesús, como siervo de Dios, fue escogido por la Trinidad para pagar el precio de la redención de toda la humanidad. Pero tú y yo fuimos escogidos como siervos de Dios por el mismo Dios de Israel y de Jesús. Dios te escogió para que hagas su voluntad. El Señor Jesucristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto. Y la Biblia dice: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y fíjense, hermano, que Dios le escogió a usted de medio de su familia, de medio de sus vecinos, de sus amigos, por su soberanía y por su misericordia, porque Él escoge a quien quiere. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como siervo de Dios e instrumento de justicia, usted es escogido por Dios, pero usted también es sostenido por Dios. He aquí mi siervo, yo le sostendré, dice el Señor. Si hubo una mano que sostuvo al pueblo de Israel en la antigüedad, esa fue la mano de Dios. Si hubo alguien que sostuvo a Jesús durante su paso por esta tierra, y en particular durante las horas más angustiosas de su vida, fue la mano del Padre Celestial. Pero de igual manera, mi hermana, mi hermano, su sustento como siervo de Dios viene de Dios mismo. Su sustento no viene ni de sus capacidades, ni de sus posesiones o experiencias, ni de otros, viene de Dios. Dios ha prometido sostenerle y Él lo hará. Yo te sostendré por la mano, te guardaré, dice el Señor. Si eres su siervo y su instrumento de justicia, y como tal, no solamente es escogido por Dios, no solamente es sostenido por Dios, sino que Dios es agradado con su vida y con su acción. En quien mi alma tiene contentamiento, dice el Señor. Y que este pasaje se refiere proféticamente a Jesús, queda demostrado una vez más en el bautismo de Jesús y en el monte de la transfiguración, donde se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y yo creo que la complacencia de Dios el Padre con su Hijo amado tenía que ver con su disposición, con su disponibilidad de cumplir con la voluntad del Padre, es decir, de ir a la cruz. Pero la buena noticia es que usted también le produce gozo al Señor cuando como siervo de Dios hace su voluntad. Usted y yo le traemos contentamiento al corazón de Dios, no solamente cuando lo adoramos, sino cuando somos instrumentos de justicia, cuando somos instrumentos de salvación para otros. Cada vez que una persona se convierte a Cristo, el corazón de Dios se alegra. Por eso la pregunta para usted y para mí en esta mañana es: ¿estamos trayendo contentamiento al corazón de Dios, haciendo su voluntad, siendo instrumentos de su justicia, siendo instrumentos de su salvación? Porque si usted es instrumento de justicia, siervo de Dios, no solamente es escogido por Él, sostenido por Él, usted agrada a Dios, sino que es morada del Espíritu de Dios. Pues la Biblia dice de usted: he puesto sobre Él mi Espíritu. Ahora, esta profecía se cumplió en la vida de Jesús el día de su bautismo en agua, cuando el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como de paloma. Se cumplió históricamente en la vida de la iglesia el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino para quedarse en forma definitiva en la iglesia y empoderarla para cumplir su misión. Pero esta profecía se cumple personalmente cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Cristo y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Él viene a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Por eso la evidencia de que usted es escogido por Dios, sostenido por Dios
que agrada el corazón de Dios, es que usted tiene el Espíritu de Dios en su vida. Porque ese es el hecho, hermanos, que hace la diferencia en la manera en que actuamos y reaccionamos frente a los problemas de la vida. La declaración del profeta sigue siendo cierta. No es con ejército ni con espada, dice el Señor, sino con mi Espíritu. Ustedes y yo, hermanos, si somos hijos de Dios, si somos sus siervos, tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Y el Espíritu de Dios en nosotros es espíritu de poder, de amor, de dominio propio. El Espíritu de Dios en nosotros nos guía a toda la verdad. El Espíritu de Dios en nosotros nos consuela, nos redarguye, nos recuerda la palabra de Dios, la ilumina en nuestra mente, pero el Espíritu de Dios también nos fortalece para que hagamos la voluntad de Dios, para que cumplamos la misión que Él nos encomendó, para que cumplamos la misión que Él nos encomendó. Este es el segundo aspecto que quiero compartirles entonces en esta mañana. Ya hablamos acerca del medio. ¿Quién es ese medio a través del cual la justicia es establecida en la tierra? El siervo de Dios, que como vimos en la antigüedad, el pueblo de Israel, mesiánicamente fue Jesús, pero proféticamente hoy somos usted y yo, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo. Pero ¿cuál es la misión que nos fue encomendada? ¿Qué dice la última parte del versículo 1? Él traerá justicia a las naciones. He ahí la misión. Dios escogió a Israel, Dios escogió a Jesús, pero Dios te escogió a ti para traer justicia a las naciones, es decir, a los grupos étnicos y sociales de la tierra. Ahora, la palabra justicia aquí significa derecho, ya que la justicia es el resultado de la práctica del derecho. Y esa práctica incluye cosas como escuchar la exposición de la causa de un acusado frente a un reglamento establecido, a lo que se considera correcto para emitir un veredicto justo. En ese sentido, el pueblo de Israel fue comisionado por Dios mismo para practicar y para enseñar la justicia y el derecho atesorados en la palabra de Dios a las naciones vecinas. Lamentablemente, Israel, en su desobediencia, en su idolatría, en su orgullo nacional, fracasó en el cumplimiento de su misión. La Biblia, sin embargo, asocia el concepto de justicia con el de salvación de una manera muy estrecha. Por eso, en la misma profecía de Isaías encontramos declaraciones como estas de parte del Señor: haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Y Dios mismo se presenta como un Dios justo y salvador. Fuera de mí, dice el Señor, no hay otro Dios, Dios justo y salvador. Y esos mismos títulos se los aplica el profeta Zacarías al Señor Jesucristo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Así que, bíblicamente entendida, la justicia es un concepto más salvífico que jurídico. Tiene que ver con la salvación. Por eso, conforme a la profecía, Jesús vino para traer justicia, es decir, vino para traer salvación a las naciones, satisfaciendo la justicia divina, pagando con su muerte en la cruz el precio del perdón de los pecados de la humanidad. A ese acto se refiere el apóstol Pablo cuando dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Ya el Señor Jesucristo pagó el precio que usted y yo debíamos pagar por el perdón de nuestros pecados. Por eso, a usted y a mí hoy, como discípulos de Jesucristo, como iglesia de Jesucristo, Dios nos llama a ser siervos suyos
vivenciando esa justicia de Dios que ya recibimos y llevando su salvación a las naciones, siendo sal de la tierra, siendo luz del mundo, comenzando, eso sí, con la nación más próxima a nosotros. ¿Saben cuál es esa nación? No es necesariamente Venezuela, geográfica, políticamente hablando, pero esa nación más cercana a usted es su familia. En su familia, con su familia, usted ha de comenzar entonces cumpliendo esta misión. Pero, hermanos, de igual manera, la solución para la injusticia en este mundo es la presencia y la acción de los justos. Al fin y al cabo, solamente quienes hemos sido justificados por Dios conocemos y podemos hacer conocido a quien es el sol de justicia. ¿Y quién es el sol de justicia? El Señor Jesucristo. Nosotros hemos entrado ya al reino de Dios, ese reino de justicia, de paz y de gozo, y por lo mismo entonces podemos y debemos extenderlo a las naciones en nuestro paso por este mundo. Esa es nuestra misión. ¿Cuál es nuestra misión? Traer justicia a las naciones. Pero el Señor nos ha descrito también el método que debemos seguir en el cumplimiento de la misión. Ustedes y yo somos el medio. Ustedes y yo hemos recibido la misión de traer justicia a las naciones, pero se nos ha dado el método para cumplir esa misión. Versículo 2: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Ustedes y yo hemos de cumplir nuestra misión silenciosamente. ¿Cómo hemos de cumplir nuestra misión? Silenciosamente. El pueblo de Dios, hermanos, la iglesia en general, cada discípulo de Jesucristo en particular, usted y yo fuimos escogidos por Dios como sus siervos para obrar como la levadura. ¿Saben cómo obra la levadura? Silenciosa, pero eficazmente. ¿Cuántos de ustedes, cuando han hecho pan en casa o lo han visto hacer en la panadería, han escuchado los gritos de la levadura mientras está haciendo subir el pan? La levadura no hace ruido, pero cumple su misión. Por eso una de las figuras con las que Jesús comparó el reino de Dios fue precisamente la levadura. ¿Cómo cumplió Jesús su misión de traer justicia a la tierra? Lo hizo silenciosamente. ¿Dónde nació? No en un palacio, sino en una pesebrera. ¿Dónde vivió él? En una de las provincias más olvidadas de la Palestina. ¿Cómo murió él? Murió no como un personaje ilustre, sino como un criminal. Él no buscó, no recibió el reconocimiento de los poderosos de su tiempo. Sin embargo, partió la historia de la humanidad en dos. ¿Cómo puede usted? ¿Cómo puedo yo? ¿Cómo debo yo cumplir esta tarea? Escuche bien. Siendo testimonio de la justicia, viviendo una vida recta, practicando la moral, la ética y el derecho bíblicos en el hogar, en el trabajo, en la iglesia. Como alguien dijera hace muchos años, evangeliza, y si es necesario, usa palabras. El uso de las palabras va a ser necesario, pero luego de que usted sea testimonio por su vida. Cuando usted sea testimonio por su vida, las personas van a llegar para preguntarle: ¿qué tiene usted que yo no tengo? Lo que usted tiene, yo lo necesito. Y usted va a tener entonces la oportunidad de presentarles a esa persona al Cristo resucitado y vivo. Y hermanos, si usted y cada discípulo de Jesucristo nos constituimos en instrumentos de salvación en el lugar donde Dios nos ha puesto, al igual que la levadura en la masa, iremos llenando cada ciudad, cada nación, iremos llenando a este mundo de la justicia divina. Es silenciosamente, pero eficazmente, que hemos de cumplir nuestra misión, pero también
Versículo 3: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia, silenciosamente, pero también solidariamente. Dice, no quebrará la caña cascada y el pábilo humeante que está ya por apagarse. Y el pábilo y la caña son imágenes poéticas que se refieren a un pueblo que se ha quedado sin fuerzas. Una vara quebrada, un mecho a punto de apagarse, son símbolos de debilidad, de poca fuerza, de casi inutilidad. No sirve de mayor cosa. Por eso en la traducción al lenguaje actual, el versículo 3 dice, no les causará más daño a los que están heridos, ni acabará de matar a los que están agonizando. Al contrario, fortalecerá a los débiles y hará que reine la justicia. Eso es solidaridad. Así lo entendió el Señor Jesucristo al describir su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Nuestra misión, hermanos, como iglesia, como hijos de Dios, es estar al lado de los débiles, de quienes a los ojos del mundo aparentemente no valen nada. Y tiene que ser así porque son ellos precisamente los que más necesitan recibir los beneficios de la justicia divina, los beneficios de la salvación. Estos débiles son los pobres, a quienes como Jesús también debemos dirigir nuestra misión en forma prioritaria. Los ciegos, tanto físicos como espirituales, los quebrantados de corazón, los que están presos de todo tipo de esclavitud, los pobres, no solamente en lo material, sino también en espíritu, aquellas personas que reconocen su bancarrota espiritual, que saben que sin Dios están perdidos, que no hay nada que ellos puedan hacer para salvarse a sí mismos. Esas son las personas que esperan en nuestra misión. Los quebrantados de corazón, aquellos que están desalentados, tristes, decaídos, deprimidos, desanimados, desalentados, hundidos, aplanchados. Esos quebrantados de corazón son todas aquellas personas que han sido emocionalmente heridas, que han sido marcadas en su corazón por el abuso físico, psicológico o sexual, que aún no se recuperan de la pérdida de un ser querido o de la ruptura de una relación, de ofensas o de traumas, de memorias, de recuerdos de su pasado. Al igual que en los días de Jesús, hoy hay muchos cautivos por el pecado. Hay personas cautivas por un vicio o por demonios que han entrado a su vida por estar jugando con el ocultismo, con la brujería o la hechicería, o quizás porque en la desesperación y en la ignorancia espiritual de sus padres fueron dedicados a un demonio y han estado presos espiritual y emocionalmente por mucho tiempo. Por eso, mi hermana, mi hermano, usted que ha sido liberado, liberada, ha recibido la misión de ser instrumento de liberación para otros. Cualquiera sea la prisión, cualquiera sea el cautiverio que las personas que el Señor ponga en su camino estén experimentando. Recuerde, usted recibió el poder y la autoridad para pregonar, para publicar y para hacer efectiva la libertad de esa persona. Esas personas, seguramente usted está recordando a Lourdes, que el Señor ha puesto en su familia, en su vecindario. Están esperando que usted sea un instrumento de justicia, que sea un portador de las mejores noticias, que alguien puede recibir las buenas nuevas de salvación para ellos. Usted necesita cumplir la misión silenciosamente, pero también solidariamente, poniéndose al lado de aquellas personas que sufren. Una manera de cumplir la misión silenciosa y solidariamente fue lo que hicimos el viernes pasado aquí, cuando por dirección del ministerio de Pandero y Lanz, como iglesia estuvimos intercediendo por Afganistán. Seguramente algunos se preguntaron, ¿qué tenemos nosotros que ver con Afganistán?
Algunos ni sabían que había un país con ese nombre, ni sabían dónde queda. Bueno, el viernes supimos dónde queda, y se nos dijo también que es el país más pobre de la tierra, con un 99% de la población musulmana. Bueno, ese es un caso de una nación, grupo étnico débil, que necesita de nuestra misión silenciosa y solidaria. Y eso hicimos. En oración alcanzamos a ese pueblo y no dudamos, hermanos, no dudamos que el Señor escuchó nuestra oración y que algo se movió en los aires para que las personas que el Señor ha destinado para salvación en esa nación reciban la justicia de su salvación. Silenciosa y solidariamente, pero también hemos de cumplir nuestra misión proclamando la verdad, que dice la última frase del versículo 3: por medio de la verdad. ¿Por medio de la qué? Verdad. ¿Traerá qué? Justicia. Hermanos, la verdad es el instrumento de justicia por excelencia, porque la verdad y la justicia van de la mano. Donde hay verdad, hay justicia. Donde falta la verdad, también falta la justicia. Por eso, al hacer un diagnóstico de la condición espiritual y moral del pueblo de Israel, por medio del profeta Isaías, Dios denuncia: el derecho se retiró, la justicia se puso lejos, la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida. Y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. ¿No pareciera ser esta también, hermanos, una descripción del mundo de nuestros días, de la Colombia de nuestros días? La mentira a todos los niveles conduce a la injusticia, porque solamente la verdad es mediadora de la justicia. Por eso me anima el hecho de que en los procesos de paz con los grupos armados en Colombia se hable de verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. Pero ojalá esto no se quede solamente en retórica, aunque hay ejemplos animadores de tierras que comienzan a hacerle devueltas a sus antiguos dueños en Colombia. Verdad, justicia y reparación. Sin embargo, somos la iglesia, somos cada uno de nosotros los llamados a traer justicia y salvación a nuestra nación. ¿Saben por qué, hermanos? Porque somos los poseedores de la verdad y por lo mismo los llamados a vivirla y a proclamarla. La verdad no es un concepto solamente, la verdad es una persona. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo. Él lo dijo con toda claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y solamente por medio de la verdad, que es Él, seremos instrumentos de justicia, de visión y de libertad, porque la verdad es iluminadora, la verdad abre los ojos, la verdad ilumina el entendimiento, la verdad alumbra la oscuridad, disipa las tinieblas de la ignorancia, de la mentira, de la injusticia. Pero la verdad también es liberadora. La verdad saca de la cárcel a quienes han permanecido en ella, presos de la mentira, presos del pecado, de la injusticia. Ya lo dijo el Señor Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad que hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestra nación serán libres, sus ojos serán abiertos, ellos conocerán la justicia cuando conozcan personalmente a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Y solamente nosotros, ustedes y yo como iglesia, podemos dárselos a conocer. Ustedes y yo somos el medio. Ustedes y yo hemos recibido la misión de traer justicia a las naciones. A ustedes y a mí se nos ha dado un método para cumplir esa misión. Es silenciosamente, solidariamente, proclamando la verdad. Pero ustedes y yo hemos recibido también una meta. Una meta. Versículo 4. No se cansará ni desmayará. ¿Hasta cuándo?
hasta que establezca en la tierra justicia. Nuestra misión entonces no termina hasta que la justicia se establezca en la tierra. ¿Cuándo será establecida esa justicia? Hasta que el Señor Jesucristo regrese a esta tierra y establezca su reino, que es precisamente reino de justicia, de paz y de gozo. Hasta entonces, esa es nuestra meta. Hasta entonces, nuestra misión es la de ser instrumentos de justicia. Usted va a necesitar entonces una dosis extra de perseverancia, porque la tendencia y la tentación más natural, más común, es desfallecer, tirar la toalla ante la injusticia galopante, ante sus efectos. Usted va a necesitar constancia y decisión, fruto de la convicción de que es el mismo Señor quien le ha escogido y es el mismo Señor quien le sostiene. Hermanos, la solución para la injusticia en Colombia y en el mundo es la presencia y la acción de los justos, justificados por Dios, practicantes de la justicia divina. Y Dios no le encargó esta misión ni a las Naciones Unidas, ni a la OEA, ni a ningún gobierno del mundo, a ninguna ONG. Dios nos encomendó esta misión a nosotros, sus hijos, la iglesia, porque si va a haber justicia en este mundo es por medio de la iglesia, no a través de ningún líder político, religioso, ni por medio de ningún movimiento partidista. Es a través de la presencia y de la acción de la iglesia y de cada discípulo comprometido con Jesucristo. Israel fracasó en el cumplimiento de su misión. El Señor Jesucristo cumplió esta misión a la perfección. Mi pregunta para ustedes esta mañana es: ¿cuál ejemplo va a seguir? ¿El de Israel o el de Jesús? Yo quiero recordarle que en Jesús usted y yo recibimos toda la provisión para que cumplamos la misión que el Señor nos entregó como iglesia de traer justicia a las naciones. Mi pregunta para usted hoy es: ¿la cumpliremos? Ustedes y yo somos el pueblo de Dios, y somos el pueblo de Dios para cumplir una misión. Yo quisiera ver en esta mañana, quisiera ver venir a aquellos que dicen: sí, yo cumpliré la misión que el Señor me encomendó. Ustedes son de ellos.